Paulito, baja. Me vas a ayudar a controlar. ¿Te vas a ver a tu hermano? Vas a querer colocarle de aquí, Paulito, es que tuyo también. Ya, pero me vas a ayudar a controlar. Yo tengo que dar clases. Buenos días, chicos. Ya están todos, ¿no? Ahora sí ya están todos, ¿no? Hola, buenos días, ¿me escuchan? ¿Podrían confirmar, por favor? ¿Se escucha? Doctora. Buenos días, doctora. Ya, buenos Buenos días. días, doctora. Buen día. ¿Pudieron revisar la plataforma? Sí, tenemos que entregar unas tareas, ¿no? Sí, pudieron revisar, ahí subí los videos y también subí algunas tareas que ya quedamos en clases. ¿Alguna pregunta al respecto? Las dos tareas están programadas para el mismo día, primera y segunda de las semanas. Sí, porque es desde la anterior semana que les he dado, ¿no? Entonces ya las tenían que ir haciendo. La cosa es para que las vayan subiendo. ¿Alguna duda, alguna pregunta más sobre la plataforma? No, ¿No? todo bien. Bueno, entonces empezaremos, por favor. Hoy día vamos a ver fundamentos de la psicología médica. Vamos a bajar esto. Entonces, ¿qué hemos dicho que era la psicología médica? ¿Qué hemos dicho, chicos, que era la psicología médica? Aquí tenemos estos dos conceptos. Una cosa hemos dicho que era la psicología, ¿sí? Que se trataba más en relación a la conducta y a los procesos mentales de los individuos, ¿no? En relación al comportamiento de las personas, ¿sí? Entonces también vamos a hacer que explora conceptos de percepción, de atención, de motivación, de emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la personalidad. Hay que analizar desde la psicología este tipo de rasgos, ¿no? De conceptos. ¿Y qué hacía la psicología médica? También conocida, dice, como clínica de la psicología clínica de la salud, está considerada como una ciencia aplicada. ¿En dónde se va a aplicar? En la observación del enfermo, ¿sí? Psicología médica, tanto hemos dicho en el enfermo como en el personal de salud. En el enfermo cuando está postrado en el lecho y afectado por procesos patológicos de diversas naturalezas. Hasta aquí estamos, ¿no? Estamos refrescando algunos conocimientos. Entonces, ¿cuáles serían las causas y consecuencias de la ignorancia de la psicología por el médico? ¿Creen que puede haber consecuencias si es que nosotros no aplicamos algo de psicología en nuestros pacientes? Sí. ¿Cuáles, por ejemplo? Se da una mala noticia de una, digamos,
Se va a morir, tiene cáncer, va a traumar a su paciente. Entonces, sí, tenemos que saber cómo dar la noticia, ¿no? Entonces, aquí dice, aquí hay algo para reflexionar igual. La medicina puede enorgullecerse de sus sorprendentes avances en el conocimiento que integran el organismo humano. Esto es cierto, sí, y cada vez es más la especialización que tenemos sobre la medicina, ¿no? Sobre la... Ay, están entrando recién algunos compañeros. Sobre la, o sea, sobre el avance de la medicina y la especialización de la misma en diferentes áreas. Pero esto también tiene consecuencias. ¿Cuáles serían? Hasta ahorita en su carrera, en lo que ustedes han estado llevando, al nivel que están en séptimo semestre, ¿no? Ah, no, ustedes están en tercer semestre, entonces solamente han llevado fisiología, anatomía, Estamos es en el oficio. fisio. Bueno, Le vamos histo, anato. entonces están adquiriendo recién algunos conocimientos, ¿sí? La bioquímica van a ver este año, fisiología también. Entonces se dan Sí. cuenta que eso es, que hay una desproporción, porque vamos estudiando anatomía, digamos, vemos el cuerpo. Pero las personas, al paciente hay que verlo como persona, ¿sí? No como un sistema, como sistemas separados. El cardiólogo solamente que vea la parte cardiológica, el gastroenterólogo solamente la parte gastroenterológica. No tiene nada en los ojos, que vaya al neuro. Y eso es siempre la pelea que hay entre los mismos médicos, ¿no? Es dolor de cabeza, no debe ser al oculista, no debe ir al neurólogo, no debe ir al psiquiatra. Pero se olvidan ver integralmente a sus pacientes. Y a veces puede que sea algo psicológico, ¿sí? Entonces, aquí ya decía Claude Bernal, hace 130 años, que no hay enfermedades, sino enfermos. No tenemos que ver la enfermedad como tal. Puede ser el dengue, ¿no? La historia natural de la enfermedad del dengue, vemos cómo procede la enfermedad, cómo va siguiendo, son debido o van a llevar seguramente en medicina preventiva o medicina pública, salud pública, ¿no? Donde está la historia natural de la enfermedad como tal. Pero en el hospital tenemos enfermos. Y ahora más esto se corrobora de que tenemos enfermos y además estos enfermos tienen COVID. O han entrado por una enfermedad y se contagian de COVID. Entonces no tenemos solamente COVID, no tenemos solamente diabéticos, tenemos pacientes enfermos, tenemos que tratarlos como tal. ¿Me entienden? No ha sido del todo asimilada por muchos médicos y por eso no lo aplican en el trato diario con el enfermo. Ahora tenemos que ver que, por ejemplo, hay pacientes que sí o sí se nos mueren con COVID, con coronavirus. ¿Y por qué? ¿Cuál es la relación? ¿Por qué este paciente sí se murió y aquel no? Los dos tenían 70 años, los dos eran diabéticos. ¿Qué otro factor podía estar relacionado? ¿La parte genética? ¿La parte inmune? Y eso es lo que se van preguntando ya muchos médicos a medida que va pasando la pandemia. Era joven de 22 años, igual se ha muerto. 3 semanas en terapia, 4 semanas en terapia. Y también van a escuchar decir, ahí sí, hay pacientes de 100 años que han recuperado. ¿De qué depende? Y aquí vamos a dar una respuesta también psicológica, ¿no? No hay enfermedades, no es solamente el COVID que a todos les damos acito, a todos les damos ivermectina y van a salir, no. Va a depender de cada persona, entonces hay enfermos. ¿Sí? Está claro el concepto, ¿no? Entonces decimos que hay una estrecha relación entre lo que una persona siente, lo que quiere, lo que teme y sus estados de salud de enfermedad. ¿Qué hemos dicho que era salud? ¿Qué es salud? ¿Cuál es el concepto de salud para ustedes? Es la homeostasia entre lo psíquico y los demás, mental y físico. Ya, el completo estado de bienestar físico, mental y social. Socialmente ahorita todos estamos saludables. No vamos ni a un parque, no vamos ni a comprar tranquilos lo básico que necesitamos para poder comer.
Estamos todos estresados, ¿no? Humanismo y medicina, dice, en el pasado, las ciencias, las humanidades tenían dos modos de aproximarse a la realidad. Las ciencias humanas estudian aspectos de la realidad distintos de aquellos de los que se ocupan de las ciencias de la vida. ¿Qué dice la posición humanista en la medicina? Postula que al lado de la adquisición de conocimientos y habilidades técnicas, el estudiante de medicina necesita adquirir conceptos y educar su sensibilidad para aprender a percibir la humanidad. Perdón. Eso. ¿Ya? Necesitan, educar sensibilidad y aprender para percibir la humanidad de los enfermos y su lado subjetivo y su lado social. ¿Sí? Entonces, hay una postura humanista en que también tenemos que aprender y entender de que son enfermos y no solamente el paciente de la cama 7 que tiene diabetes. ¿Sí? Tiene un lado social. Por algo ese paciente tiene diabetes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se deprime tanto? ¿Por qué comió tanto? No sé. Y tenemos que verlos como tal. ¿Cuál es la dimensión social en la medicina? Dice. En todos los problemas médicos se encuentra además un componente psicológico, un componente social, un sentido amplio. La sociedad planifica la salud y el Estado emplea al médico y le dice lo que espera de él. A ver, si analizamos la pandemia, yo les dije, no vamos a poner todo ejemplo de la pandemia porque es lo que estamos viviendo. Entonces, ¿será que influye el que estemos en Bolivia o el que estén en Argentina o el que esté en Chile la pandemia? ¿Se estará enfocando de distinta manera? ¿Tendrá diferentes componentes? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, los que están en Brasil o los que saben algo de Brasil, ya me dijeron algo en la primera clase, ¿no? De que allá la gente también es más liberal, no lo toma en serio. Por ejemplo, yo tengo algunos parientes en la Argentina, en Córdoba, donde nació mi hijita, y sé que allá la ciudad es más ordenada. Y me han dicho que están tratando de parar el virus, más bien no está tan avanzada la pandemia ya. La gente está más educada. En Brasil hace las clases en las US, ya se han vuelto todos. Ya. Entonces, influirá, pero el medio ambiente, el componente social, en todos los problemas médicos, dice, el COVID es un problema médico, además de un componente psicológico. El componente psicológico sabemos qué es lo que está causando en los médicos más miedo que en el resto de las personas. Estamos viendo que podemos ir, trabajar y morirnos. Hay el doctor Vallejos, que es un excelente cirujano del Vietnam, es joven, chicos, no tiene más de 50 años, está mal, está en terapia. 45 días en el gastro. Para mí, una gran pena. Un excelente médico. O sea, por trabajar ha ido, se ha contagiado y está en terapia. ¿Cuántos maestros míos ya están arriba, están en el cielo? Si hay un componente psicológico, tenemos miedo y no lo vamos a negar. Y hay un componente social. Y en nuestro país este componente social, ¿cómo será? Es mucho más fuerte por la parte política, por la crisis social política que atravesamos. ¿Ahora hay clases o no hay clases? ¿Vamos a mandar a los niños al colegio o no vamos a mandar al niño al colegio? ¿Qué se va a hacer? Están escuchando las noticias, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que tenemos en Bolivia? En un sentido amplio dice la sociedad planifica la salud. ¿Será que nuestra sociedad ha planificado la salud? Yo creo que planifican conflictuar nuestra salud. Están arruinando todo. Los médicos estamos batallando, pero no nos ayudan, no nos ayuda el Estado, no nos ayuda la gente, no nos ayuda nadie. Es un estado de frustración sobre el componente psicológico que tenemos, peor todavía. ¿Y cuántos son padres de estos médicos que trabajan? O sea, viendo solamente desde el punto del área de la salud, de los médicos, de las enfermeras. mucho, doctora. Es complicado. ¿Sí? Entonces, también hay una dimensión social en la medicina. Y esto es en cualquier enfermedad. ¿Sí? No es que es un paciente diabético, que es
desobediente, que come, no, algo más tiene, algo más le está pasando, algo psicológico, algo le ha pasado desde niño o está en una depresión tal. Algo, siempre hay algo más y ese algo es lo que tenemos que tratar de averiguar como médicos, ¿sí? No solamente ver así está, tiene dengue, listo, le doy la receta, tome paracetamol, vaya a su casa. Y al lado de su casa había un charco grande donde, o unas llantas llenos de dengue, ¿no? Llenos de aedes. Entonces tenemos que, ¿y por qué? Porque el paciente no conocía o porque el paciente no había cursado o el paciente no tenía educación o algo. Sí, hoy en día la medicina dice como tarea de salud pública se inclina a acciones preventivas y sale al encuentro de los problemas abordándolos en el seno de las comunidades. Lo que les decía, ¿no? El dengue podemos afrontar, el dengue podemos educar, podemos eliminar los criaderos de mosquitos, ¿sí? Esa es una tarea preventiva, una acción. Podemos educar a la población. Podemos educarlos a ustedes como estudiantes de medicina y mandarlos a que capaciten en los colegios y los niños capacitarán en su casa, sacar spots en la televisión. Podemos hacer prevención. Como lo que escuchan ahora, ¿no? Todas propagandas del COVID, lávese las manos, lave los alimentos, no salga a la calle. ¿Hay educación hacia la población? Sí. ¿Estos son medidas o tareas de salud pública? Sí. ¿Está desde la comunidad? Exactamente. Entonces, hay acciones preventivas. Entonces, la psicología médica es ayudar al médico a contender racionalmente con estos predicamentos y encontrar su lugar en la sociedad cambiante. Entonces, la psicología médica también nos va a ayudar a poder tratar con estos pacientes dentro de todo este contexto social que estamos viviendo, ¿sí? Y encontrar un lugar en la sociedad cambiante. ¿Cómo creen que un médico tendría que estar tratando a un pariente de alguien que tiene un paciente, un familiar en una terapia intensiva con COVID? ¿Qué le dirían ustedes? Son los terapistas. ¿Qué le dirían al familiar? Ser fríos porque no sabemos si no somos dioses. No, nadie es Dios, doctor. Solo hay un Dios. Por eso no podemos dar esperanzas de vida, ser fríos, digamos. Yo No creo que podemos ser, deberíamos de digamos, se va a explicarle. recuperar nada. Ser frío será la respuesta. ¿Qué dice el resto? No, no creo. Creo que Yo por creo que más que no seamos dioses, tenemos que tener un poco de compasión y respeto. No podemos ser, digamos, positivos y se va, digamos, ¿no? Las falsas esperanzas tampoco podemos dar. Ya. Yo creo que explicarle la realidad es mejor, pero tratando de colocarse en el lugar de la persona igual. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Les voy a explicar un poquito. Las clínicas particulares cobran 20.000, 25.000 bolivianos día en una terapia. Día. ¿Cuántos días van a estar su pariente en una terapia intensiva con COVID? ¿Una semana? ¿2 semanas? 3 semanas. ¿Quién tiene ese dinero para pagar? ¿Ustedes tienen ahorita si sus papás se enferman? No, Nadie, pero así está. Sí, esa es nuestra situación. O sea, imagínense el estrés que hay. Entonces, ¿qué tienen que hacer? No sé, y nadie puede, no sabemos tanto de esta enfermedad. Y están los terapistas diciendo, bueno, los trataremos, los entubaremos, les haremos traqueostomía, sacaremos adelante, les metemos carbapenémicos, todo. Corticoides, anticoagulantes, están usando todo lo que se tenga que usar, ¿no? Pero, o sea, no está nada dicho todavía. No sabemos. A pesar de eso, algunos pacientes igual mueren. ¿De qué dependerá? ¿Algo genético? ¿O que no ha habido sí, un genética. adecuado control? No sé. Por eso, ¿qué se necesita hacer? Investigación. Se necesita hacer más investigación y se han propuesto protocolos de tratamiento, que la ivermectina, que la tal, que la cual. No sé si han escuchado. Sí, pero también es complicado. Se está pasando tan rápido y al final, bueno, después veremos qué más se podría haber hecho y qué no se podría haber hecho. El detalle es que sí, hay mucha gente que va a morir.
De que tenemos que preparar a la familia, tenemos que preparar a la familia. Porque a veces es irreversible, de que no, nadie quiere que se muera un paciente, peor si está en terapia, ¿no? Nadie. Pero tenemos que ser racionales, a contener racionalmente con estos predicamentos, dice, y encontrar ahí su lugar en la sociedad cambiante. O sea, no sabemos, puede que sí salga, puede que no salga, pero eso no quiere decir que dejemos de ser empáticos. Tenemos que ponernos en la situación de este paciente, ¿sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo, es un chico jovencito que ahora está en la caja, su papá es médico, es colega nuestro, y su papá está loco, estaba 3 semanas internado en la parte de medicina interna, neumología. Esta mañana lo han llevado al área de terapia intensiva. ¿Saben cómo está ese papá? Peor si es médico. ¿Saben lo que es ser médico y ser padre? Somos los peores padres. Y a nuestros hijos por lo mismo les da todo. Entonces pensamos de más, pensamos lo que no tenemos que pensar. Y ha llevado a no sé cuántos terapistas a que vean a su hijo y por lo mismo su hijo se complica. ¿Qué tendría yo que hacer con ese papá? ¿Tendría que ser frío siendo colega? No, doctora. No, ¿Alguno doctora. ha estado en esa situación? Yo sí. Yo he tenido a mis 2 hijos en terapia intensiva. Y también he llevado diferentes neonatólogos y colegas a los Olivos para que me lo vean a mí y me digan, ¿va a vivir? ¿No va a vivir? Necesito saber. Entonces, entiendo cómo está ese papá. Está en su derecho. Y sé cómo se siente. Es natural. No puedo ser frío. Tengo que ser empático. Ponerme en sus zapatos. Si uno no lo ha vivido, no ha estado del otro lado, no entiende. Y ustedes son jovencitos como para poder entender esa situación. A veces tiene que pasar la vida para poder entender muchas cosas. Pero la psicología médica es una herramienta más para podernos ayudar a todo esto, ¿sí? Pónganse en sus zapatos de ese papá. Entonces, tenemos diferentes modelos conceptuales de la medicina. El modelo científico y el modelo biomédico. ¿En qué creen que consisten ambos? El modelo científico es más frío, más calculador, ¿sí? Más investigativo, es más objetivo. Exacto. Sí, más exacto. Y el biomédico, todo lo contrario. Donde tenemos que ir viendo y preguntando por qué estos pacientes salen y por qué no. Tratar de encontrar alguna respuesta. Porque en medicina nunca 1 más 1 va a ser 2. ¿Sí? Entonces acá tenemos marco de referencia, determinando percepciones y exclusiones. Quien lo usa solo ve lo que el modelo le permite ver, de acuerdo a lo que es. ¿Sí? Entonces, en el modelo biomédico, como les decía, en este paciente, ¿por qué saldrá? ¿Será que hay un factor genético? No sé si han leído, hay algunos pacientes que son familias enteras que han fallecido, hermanos que han fallecido. Algo tiene que estar pasando, algo tienen en común. Tiene que ser algo inmunológico, algo genético para mí. Sí, y partir desde esa parte. ¿A quiénes afecta más? ¿Por qué afecta más? ¿Qué tipo de raza? ¿Qué tipo de paciente? Entonces, parte del principio de estudiar aisladamente las diferentes partes del sistema, perdiendo la visión del conjunto. Eso que les decía, el nefrólogo solo va a ver los riñones, ¿sí? El oculista solamente va a ver los ojos. Si no es el ojo, dice, no sabe por qué le duele la cabeza. No sabe curar una migraña. Entonces, tenemos que ir viendo cuál es la causa de la enfermedad. Ustedes tenían dentro de lo que es la causa de la enfermedad, la causa biológica unicausal, que puede ser las infecciones. La enfermedad proviene de elementos externos al cuerpo, lo que invaden y generan cambios físicos del organismo. Están llevando microbiología. Ahí van a ver virus, bacterias, ¿no? Más que todo virus y bacterias. En parásito van a ver lo otro. ¿Sí? Protozoarios y todo. Acá tenemos los virus y las bacterias. ¿Sí? ¿Qué enfermedades nos puede causar? Diferentes, cualquier tipo de infección. Las bacterias, ¿con qué tratamos? ¿Con qué tratamos, chicos? Antibióticos. Con antibióticos. Penicilina. Con antibióticos. ¿Y los virales, los virus, con qué tratamos?
Antivirales. Antivirales. ¿Qué antivirales? Para VIH. ¿Qué antivirales para COVID? ¿Y será que siempre ha habido estos antivirales? Y cuando les da un resfriado común, ¿qué toman? ¿Qué tomamos cuando nos da influenza? No han llevado fármaco todavía, ¿no? No, No. doctora. Hay muchas cosas que les falta todavía aprender. Pero sí, hay algunos antivirales ya. Lo que queremos es una respuesta, un tratamiento. Antes para el VIH no había tratamiento. Ahora podemos decir, bueno, tengo VIH y puedo vivir, puedo sobrevivir. La enfermedad se origina de cambios físicos, internos e involuntarios. Por ejemplo, acá les vuelvo a decir, cambio en el balance químico, predisposición genética. ¿Algún ejemplo? Yo tengo tendencia, digamos, a diabetes. ¿Cómo voy a desarrollar la diabetes? ¿Cuándo ocurre? Primero me va a dar un síndrome metabólico causado por un desorden de las proteínas. proteínas. No, ¿qué es la diabetes? ¿Qué es la diabetes, chicos? ¿Por qué se caracteriza un diabético, saben? Por la alteración de su glucosa en sangre, doctora. ¿Y eso por qué se da? Yo sé que están chiquitos todavía, falta, pero no es avanzar la materia, llevar, pasar de memoria, no. Desde ahora tienen que ir relacionando y leer. Si es diabetes, tienen que leer su fisiología, fisiopatología, ¿sí? Su tratamiento, para ir entendiendo todo, ¿sí? Entonces, a ver algo que conozco, cáncer. ¿Por qué me puede dar cáncer? ¿Habrá alguna predisposición genética para el cáncer? Cáncer de mama. De cada 10 mujeres, 2 se enferman con cáncer de mama. ¿Hay predisposición genética? Sí. ¿Hay trabajo también en salud pública? Sí, ¿no? Los papanicolaos a partir de los 40 años. ¿Hay prevención? Se coloca la vacuna del papilomavirus, ¿no? Contra el papilomavirus a las niñas antes de la primera relación sexual. Tienen que ser vacunadas para que en el futuro no tengan cáncer. Entonces también hay un factor, si hablamos de cáncer, en ese sentido de cáncer de cuello uterino, también hay un factor infeccioso. Puede ser que haya algo genético, algo infeccioso, pero si sobre eso yo fumo, yo tomo, tengo 20 hijos, ¿será que aumenta mi predisposición? Y los cambios físicos internos involuntarios, el que beba alcohol, el que fume, ¿me llevará a estos cambios para que se dé la enfermedad? ¿Sí o no? Sí, doctora. Entonces, gracias a este enfoque analítico, la biomedicina dice ha llegado a tener conocimientos, prácticas científicas también, y los logros de la biomedicina indican que todos los problemas de salud pueden ser resueltos en el enfoque y avance en la biomedicina. Entonces, tenemos que verlo más como un conjunto. Si este paciente tiene diabetes o si este paciente tiene cáncer, ¿habrá algún factor social o psicológico que me lleve a eso? Lo que quiero es que se vayan de este semestre sabiendo que puedo utilizar la psicología para poder entender por qué. ¿Por qué esta señora tiene 20 hijos? ¿Qué habrá pasado? Es una niña que nunca ha sido vacunada. De paso ha sido violada por su padre y le ha hecho tener 3 hijos. Después se ha casado, ha tenido otros 7 hijos. ¿Ha habido un factor psicológico ahí? Sí, hay un factor psiquiátrico, psicológico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ha sufrido qué enfermedades? Y para que mi paciente me llegue a contar todo eso, puede que tengo que llegar a tener una empatía total con el paciente o no. Entonces, ¿cómo está esta paciente? No solamente voy a agarrar, darle una receta, tome esto. También le haré un tratamiento psicológico, un seguimiento, ¿no? También tenemos que referir al psiquiatra o referir al psicólogo.
Y lo que no tenemos que olvidar es la humanidad del paciente. ¿Y cómo se siente ese paciente? ¿Cómo se sentirán esos médicos que saben que están entrando a una terapia intensiva y sabes que si te entuban de ahí tal vez ya no sales? Todavía una persona que no conoce dice, bueno, ya tal vez algo, tal vez no. Pero ustedes creen que los médicos no se dan cuenta, que los médicos no van viendo su monitor, que va bajando su saturación, que cada vez está empeorando. Entonces, el quehacer clínico difiere del hacer científico. ¿Qué es el hacer clínico? Cuando les digo hay que hacer clínica, ¿qué es? ¿Qué creen que es? Porque hasta ahorita ustedes han llevado memoria, ¿no? Anatomía, histología, memoria. Memoria fotográfica en placas de histología, diferentes tipos. Aprender arterias, aprender venas, huesitos, orificios. ¿Y qué es el hacer clínico? ¿Cómo yo voy a aprender el hacer clínico? ¿O cómo yo voy a ser un científico? Porque para ser científico investigador sí tengo que